por audio. Vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, la definición de cólera es básicamente una infección intestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae, aunque previamente se tenía la definición de cólera como cualquier cuadro diarreico que presentaba deshidratación grave, que podía ser de origen o no infeccioso. Actualmente se actualizó la definición y nos plantea que el cólera es toda infección o toda diarrea, todo cuadro diarreico causado por Vibrio cholerae, serogrupo O1 o O139. Más al rato vamos a ver sobre la clasificación. Otra de las definiciones, pues la más acertada sería enfermedad diarreica aguda causada por la ingesta de Vibrio cholerae y sus toxígenos en vehículos como alimentos, incluyendo el agua. La siguiente, por favor. Ok, algunas definiciones que nos marca la norma oficial mexicana acerca de cólera es caso sospechoso de cólera y caso confirmado de cólera. El caso sospechoso se refiere en áreas en donde no haya sido demostrado todo enfermo de diarrea que tenga 5 años de edad o más, aunque hay bibliografías que refieren que a partir de 2 años, y que presente 5 evacuaciones o más en 24 horas y cuyo cuadro diarreico tenga una evolución menor a 5 días. Y en áreas donde sí se ha demostrado la circulación de Vibrio cholerae O1 o O139 en los últimos 90 días en las comunidades ubicadas dentro del área de los cercos epidemiológicos, se va a considerar un caso sospechoso a toda persona con diarrea no mayor a 5 días de evolución, independientemente de su edad. Y el caso confirmado de cólera, que es a todo enfermo en el que se aísle mediante cultivo bacteriológico en materia fecal o contenido gastrointestinal, Vibrio cholerae 01 O1 y O139. El cólera endémico se considera o bueno, se determina en zonas endémicas en las que en 3 de los últimos 5 años se han reportado o confirmado casos de cólera. Y el cólera epidémico son los brotes o epidemias de cólera que se definen por la aparición de al menos un caso confirmado de la transmisión local en una zona donde habitualmente no haya cólera. En cuanto a epidemiología de cólera, pues vamos a ver que es una infección que es nativa desde pues, del lado, todo el lado de India y suroeste de Asia. Hay dos cepas que son las importantes dentro de la clasificación de este microorganismo, que son la O1 y la O139. La O1, a su vez, se clasifica en clásico y en el TOR, que es una clasificación, es una subclasificación que se tiene. Hasta el momento se han determinado 7 epidemias, algunas otras más recientes, como en México en 2013, la voy a mencionar más adelante. Las primeras 6 epidemias que van del año de 1817 a 1923 fueron causados por cólera O1 en su subtipo clásico. Y la última, que fue en el año de 1992, que fue en la región del suroeste de India, se originó por la variación de el TOR, que obviamente también se descubrió o coincidió con el descubrimiento de O139, que es un nuevo serotipo, un nuevo serogrupo de este grupo de bacterias. La siguiente, por favor. Este es un pequeño esquema, un mapa de la epidemia de cólera, en cómo se ha comportado en Latinoamérica. Si pueden notar, la mayoría de los países que están en Centro y Sudamérica, la epidemia predominó en los años de 1991 hasta 1993. Brotes más recientes que como tal no se consideran como una endemia o como incluso lo mencionó Emanuel anteriormente como una pandemia, como una epidemia, ya subieron hasta 1995 en donde abarcan ya a nuestro país, a México. La siguiente, por favor. Aquí está un poquito más la distribución actual de 2010 a 2015 y aunque los brotes ya no son representativos como para denominarlos como una epidemia o como una pandemia, sigue habiendo brotes, sigue habiendo registro de brotes, al menos en este periodo de 2010 a 2015. En la siguiente diapositiva les menciono el brote de 2013. Y, por ejemplo, México tiene reporte en ambos periodos, en 2015 y en el periodo de 2010 a 2014. La siguiente, por favor.
En México estuvo el brote en 2013, se reportaron 180 casos confirmados. Aparte de la subclasificación de clásico y el TOR, vamos a verlas un poco más adelante, tiene 3 tipos, que es, en este caso, pues, la que se determinó que originó estos 180 casos fue O1 Ogawa, que, pues, tiene una mortalidad bastante alta, se estima que era arriba del 50%. Aquí están los estados, 3 de estos 180 fueron en Distrito Federal, 159 en Hidalgo, 9 en Estado de México, 2 en San Luis Potosí y 14 en Veracruz. Se descubrió o se llegó a la conclusión una vez que se reportaron estos casos que pues el subtipo que es O1 Ogawa era sensible a la doxiciclina y al cloranfenicol y que tenía una sensibilidad reducida para lo que es el ciprofloxacino y el trimetoprim y sulfamethoxazol. La siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de generalidades sobre el agente. Obviamente el agente responsable es Vibrio cholerae en sus diferentes variantes. Fue descubierta en 1854 por Pacini y posteriormente por Koch en Egipto. Hay muchas especies patogénicas, pero las que generan cólera son 2 únicamente. Son O1 y O139 y sus variantes posteriores. ¿Por qué son las únicas que del género Vibrio cholerae generan la patogenicidad o generan la cólera como tal? Porque poseen la toxina del cólera. En la fisiopatología más adelante vamos a explicar la importancia de esta toxina. Otros serogrupos pueden llegar a tener la toxina, pero no causan brotes epidémicos. ¿Por qué ocurre esto en otros serogrupos? Porque las capacidades o los factores de virulencia que tiene cada una de estas cepas no son lo suficientemente resistentes como lo tiene O1 o O139, que tiene una capa que protege de la respuesta inmune de la acidez gástrica, para poder llegar a duodeno, a intestino delgado, que es donde básicamente se llega a la alteración del receptor. Dentro del serogrupo, era lo que les comentaba, se diferencian en 3 serotipos, que es Ogawa, Inaba y Hikojima. Estos 3 serogrupos son los que más frecuentemente infectan. También se pueden llegar a detectar los tipos clásicos, que es un subtipo, es un biotipo del O1, pero con mayor frecuencia son estos 3 serotipos los que causan la mayoría de los cuadros de cólera. La siguiente, por favor. Y bueno, como Vibrio cholerae es un vibrio, tendríamos que hacer hincapié en generalidades. Los vibrios son bacterias que se encuentran de manera frecuente y en altas concentraciones en aguas en todo el mundo. De hecho, se dice que su vida natural, su vida libre, vaya, fuera de la infectividad, está en las aguas donde hay poca sanidad. Son bacilos aerobios curvos y móviles y van a poseer un flagelo polar. Esta característica morfológica es interesante porque vamos a ver que la primera barrera que atraviesan obviamente es la barrera química, que es el pH gástrico, y posteriormente la segunda es la peristalsis intestinal. Otro de los factores que tienen los otros grupos que no sean O1 y O139 es la deficiencia del flagelo polar. ¿Por qué? Al no tener este flagelo no tienen la capacidad de contrarrestar en cierta forma la motilidad y la peristalsis gástrica. Por eso, la peristalsis intestinal, perdón. Esto pues genera que se desechen en lugar de que se internalicen o que lleguen a la mucosa para poder generar la alteración. Bueno, las manifestaciones que se dan entre estos dos serogrupos de O139 y O1 son idénticas. En el cuadro de la derecha les puse una pequeña tablita en donde cólera en O1 y O139 son los que generan el cólera epidémico y pandémico, que son las definiciones que previamente Manuel les mencionó. Los otros van a dar nada más cuadros de gastroenteritis, pero el cuadro clínico va a ser muchísimo más leve, no va a ser tan representativo como al menos estos 2 serogrupos. La siguiente, por favor. Y bueno, las características morfológicas es que es móvil, tiene un flagelo y van a sobrevivir en temperaturas alcalinas entre los 22 y 40 grados centígrados. Es por eso que más o menos se pueden llegar a encontrar en altas concentraciones en agua. Pues nos va a tener una forma curva de 2 a 4 micras de longitud y la dosis infectiva va a depender de si hay alteraciones o no en el pH gástrico.
Pacientes con acloridria, por ejemplo, tienen un umbral un poco más bajo. Se dice que es de 106 a 1011 organismos por individuo. Otras bibliografías mencionan que en pacientes sanos llegan a tener una dosis infectiva de hasta 10 a la 5 o 10 a la 8 en pacientes sin alteraciones en el pH gástrico. Ok, exactamente. Hay concentraciones, hay dosis infectivas cada vez más altas, muy bien, Alberto, en pacientes que no tienen alteraciones en el pH. El periodo de incubación va a ser desde 5 horas, algunas mencionan desde 12 horas, hasta de 3 a 5 días. Es el rango que más o menos se maneja. Y bueno, como la mayoría de las bacterias, en este caso tiene 2 cromosomas circulares, tiene plásmidos, que es lo que le confieren la resistencia antimicrobiana. Dentro de estos plásmidos tienen las enzimas proteolíticas y las mucinasas, que son las que le dan la capacidad de atravesar la mucosa para unirse al receptor y generar la diarrea acuosa. La siguiente, por favor. Esta es una pequeña tablita. Lo único que voy a resaltar de aquí, ya más tarde la chequen con un poco más de calma, es la diferencia principal entre Vibrio cholerae O1 y O139. La principal característica que se diferencia de una de la otra es que Vibrio cholerae O139 tiene una cápsula de polisacárido que le brinda cierta resistencia ante el sistema inmunitario y también le permite una mayor adhesión a la mucosa intestinal. La siguiente, por favor. Esto es de lo que les hablaba, más que nada. Esta es la enterotoxina que tienen estos dos serogrupos. Es una subunidad B, pentamérica, con 5 subunidades, y la subunidad A. Estas son, digámoslo así, son dos independientes. La subunidad A tiene afinidad por la subunidad B, y estas se van a unir al receptor para estimular las diferentes reacciones. Ahorita las checamos. Pero lo que me interesa resaltar de aquí es que tienen estos 3 puntos que les pongo en la imagen de abajo: la mucinasa, la neuraminidasa y la toxina colérica. La mucinasa es lo que le va a permitir llegar a la mucosa, a abrirse camino entre la mucosa. La neuraminidasa la secreta para generar alteraciones en los receptores de las células intestinales, de las células de borde en cepillo, y posteriormente secretar la toxina colérica, que es la de su lado izquierdo, para poder generar las alteraciones intracelulares y la permeabilidad celular. La siguiente, por favor. Es básicamente esta la patogenia, ingesta mediante alimentos contaminados. Hay otros medios de transmisión, por ejemplo, está el contacto de persona a persona, aunque algunas bibliografías mencionan que no es tan efectivo la infección, la dosis infectiva no es lo suficientemente poderosa. La dosis mínima, bueno, era lo que les comentaba, en pacientes con acloridria. Más que nada mencionan, por lo general, esa dosis infectiva. Esto está haciendo referencia a pacientes que tienen alteraciones en el pH gástrico. En pacientes sanos, ya lo hemos comentado, también lo comentó Alberto. Va a tener paso por el tubo digestivo, atraviesa las membranas, las barreras químicas, como lo es el pH gástrico, se reduce la concentración de bacterias y genera, ahora sí, la producción de las subunidades para la enterotoxina, una vez que produce la mucinasa y la neuraminidasa. Se une la subunidad A con la subunidad B, y estos se unen al gangliósido GM, que es un receptor que tiene las superficies de las células epiteliales. ¿Cuál es la función? Activar o desactivar los diferentes canales de los electrolitos. Exactamente, el receptor es GM1, ¿ok? Y pues una vez establecido, se generan las diferentes alteraciones. La primera es que se inhibe el sistema de entrada de sodio a las células, y esto impide que el agua se pueda reabsorber. Entonces, por ende, va a haber una salida también de agua a la luz intestinal. Ahorita con los esquemas lo puntualizamos un poco más. Hay una activación del sistema de cloruro en las criptas. También hay se desencadena una salida masiva de cloro y de potasio, ¿ok? Lo que genera finalmente una acumulación de líquido isotónico que va a superar el nivel de resorción, y es lo que genera el principal síntoma, que es la diarrea acuosa. El choque y la acidosis es por la cronicidad de este cuadro. La siguiente, por favor. Este es más que nada lo que les comentaba, la ingestión. Va a ser sensible al ácido gástrico, la colonización, obviamente con el factor del flagelo, puede hacer efectiva el uso de la mucinasa, de la neuraminidasa, y se generan, ahora sí, la producción de la toxina.
y es lo que genera la pérdida masiva de líquidos y electrolitos. La siguiente, por favor. Aquí está un poquito más esquematizado. Si podemos ver, la toxina lo que hace es que se une al receptor GM1. Una vez dentro de la célula, estimula la proteína G y estimula también la secreción de adenilato ciclasa. Se aumenta la concentración de adenilato ciclasa dentro de la célula y genera, dentro de las altas alteraciones, la primera que genera es la inhibición de la reabsorción de sodio. Esto aumentado de que aumenta la secreción de cloro en la célula y también disminuye la bomba que tienen hasta abajo, que es la de clorobicarbonato. Aumenta la secreción de bicarbonato, se retiene más cloro y esto es lo que hace el cuadro. ¿Okay? La permeabilidad celular también aumenta y permite el paso de agua y es lo que genera la diarrea acuosa. La siguiente, por favor. Aquí está un poquito más específico. Llega la toxina del cólera con sus diferentes subunidades, se une al receptor, hay una estimulación del adenilato ciclasa, se genera AMP cíclico y esto aumenta la permeabilidad de la célula, alteraciones en los diferentes canales, produce la salida de sodio, la salida de potasio, la salida de bicarbonato y con ello la salida de agua, aumentándole la salida de cloro. En este esquema no lo muestra. Este esquema del lado derecho lo hace un poquito más esquemático. Igual, aumento de AMP cíclico por estimulación de adenilato ciclasa intracelular y salida de iones de cloro, de iones sodio y de iones potasio, junto con la salida de agua. ¿Ok? La siguiente, por favor. Una vez que se tienen estas diferentes alteraciones, se pueden dividir en dos: alteraciones fisiopatológicas primarias y alteraciones fisiopatológicas secundarias. Dentro de las primarias se encuentra, pues, primero la deshidratación, hay una pérdida de agua y de electrolitos, lo que genera, pues, deshidratación en sus diferentes estadios. Hipocalemia, debido a que también hay pérdida de potasio, lo que genera parte también del cuadro clínico, que es una contracción, una pérdida del control de la contracción de los músculos. Y una acidosis metabólica. ¿Por qué ocurre esto? La acidosis metabólica generalmente se produce porque hay una serie de eventos que están como compensatorios ante la pérdida masiva de líquido. Hay una venoconstricción, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una vasodilatación en órganos vitales, pero también se genera una vasoconstricción local, lo que genera mayor estrés, lo que genera también hipoxia tisular, y es lo que básicamente nos da la acidosis metabólica. Dentro de las alteraciones fisiopatológicas secundarias tenemos el choque hipovolémico, que es cuando ya se agrava el cuadro, y es lo que, bueno, el cuadro clínico es que el paciente pues exhibe una fase hipocrática y puede estar estuporoso o incluso comatoso. Y la azoemia prerenal con una insuficiencia renal puede ser incluso aguda. Esto se genera incluso por la pérdida de estos efectos compensatorios, que es lo de el aumento de riego sanguíneo en los vasos, perdón, en los órganos vitales. Se genera una deshidratación por la disminución ahora del aporte sanguíneo de los riñones y esto pues nos lleva a una azoemia y a una insuficiencia renal por deficiencia de irrigación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo que se tienen para cólera, pues como se los comentaba, está ligado a una mala gestión ambiental, en general una mala higiene en aguas, las personas que tienen bajo nivel socioeconómico, higiene deficiente y servicios sanitarios inadecuados, perdón, ahí está mal, también son personas o grupos de riesgo. Se dice que los varones son los primeros que son infectados o los primeros que están contaminados con esta bacteria porque son los que llevan o los que tienen mayor contacto con aguas debido a que son los que trabajan. En cuanto a las mujeres, pues dice que se enferman en segundo lugar porque son las que manejan los alimentos y son las que los lavan. Entonces tienen un mayor contacto con las verduras infectadas o con los alimentos infectados en general. Y bueno, en cuanto a la transmisión, es básicamente eso: alimentos contaminados, agua contaminada. También puede llegar a generarse un contacto o una transmisión persona a persona, pero no es tan efectivo este contagio. La siguiente, por favor. Ahora, pasando al cuadro clínico, como les mencionó Jorge anteriormente, tiene un periodo de incubación que va aproximadamente menos de 24 horas hasta 5 días, aunque el promedio que manejan es de 24 a 48 horas. Pueden haber pródromos consistentes en sensación de malestar abdominal y náusea.
y posteriormente se presenta el cuadro clínico propiamente dicho. Va a consistir de un síndrome diarreico. Es característico que incrementen el número de posiciones o que disminuya la consistencia de las heces. También se puede acompañar de náusea y vómito. Y bueno, estas dos consecuentemente van a generar la deshidratación, que se va a poder evaluar a través de signos clínicos y de síntomas, como son ojos hundidos, la fontanela anterior deprimida, la sequedad de las mucosas, un tono grisáceo en la piel, letargo, la falta de turgencia en la piel. Más adelante les enseño, bueno, les muestro la evaluación clínica de la deshidratación. Es muy raro que en estos pacientes se llegue a presentar fiebre. La recurrencia es menor del 5%. Y hay manifestaciones inherentes a la deshidratación, como la guanuria, los calambres musculares por la pérdida de electrolitos. Pueden presentarse datos de parálisis flácida y en el electrocardiograma se pueden detectar anormalidades del ritmo cardíaco. Las características de la diarrea. Se menciona que inicialmente pueden ser de evacuaciones de tipo fecal, y posteriormente toma el aspecto característico, que es un líquido no bilioso, gris, ligeramente opaco, con restos de moco. Es importante porque es la característica y esta no va a tener sangre. Tiene un olor ligeramente dulce, no molesto. También había encontrado que mencionan que tiene un olor a mariscos. Y se describe como agua de arroz porque se menciona que al lavar el arroz, el agua que queda es similar a la diarrea. Estas son indoloras, incontables en número y son copiosas y se asocia a náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ahora, como les mencionaba Jorge, la cólera puede tener, bueno, el vibrio cólera tiene diferentes, diferentes tipos, como es el TOR, bueno, el 0O1, el TOR, O1 clásico y el vibrio cólera O139. Estos van a tener distintos espectros clínicos. Y es importante recalcar que, por ejemplo, el vibrio cólera O1 es causante en la mayoría de casos de la diarrea, bueno, de casos asintomáticos o diarrea leve a moderada, y que el vibrio cólera O139 es responsable en la mayoría de casos de la diarrea grave. Y del lado izquierdo tenemos la evaluación clínica de la deshidratación. Podemos evaluarlo por síntomas o signos a la exploración física. Y la vamos a clasificar sin datos clínicos de deshidratación, clínicamente deshidratado o una deshidratación de leve a moderada y clínicamente en choque o una deshidratación grave. Los signos más importantes a destacar en los pacientes que están clínicamente deshidratados es que no lucen bien o lucen deteriorados, tienen una respuesta alterada a los estímulos, están irritables, letárgicos, tienen los ojos hundidos, están taquicárdicos, taquipnéicos, la turgencia de la piel disminuida, que se conoce como el signo del lienzo húmedo. Es importante recalcar que los datos que están marcados con las flechitas rojas son los que mayormente tienden a producir o a desarrollar el choque. Ahora, hasta el momento no hay una duda con el cuadro clínico. No. Perfecto. Para el diagnóstico, la norma oficial mexicana establece que se debe sospechar el diagnóstico de cólera en pacientes que presenten un cuadro diarreico severo caracterizado por la evacuación de heces en agua de arroz y acompañado de deshidratación grave o choque, o en todo paciente que cumpla las definiciones operacionales de caso sospechoso de cólera. También había leído que se incluye a pacientes que murieron por un cuadro de diarrea aguda. Y bien, como vieron, el diagnóstico es meramente clínico. Sin embargo, la identificación se puede efectuar mediante pruebas rápidas que van a permitir la identificación de los antígenos bacterianos. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, se tiene que aislar el microorganismo en un crococultivo, además de su caracterización bioquímica y la aglutinación bacteriana con sueros polivalentes específicos. Y bien, el tratamiento. El tratamiento del cólera es de acuerdo a la gravedad y a la evolución del caso y comprende las siguientes actividades, que son 4. La primera es la prevención y el tratamiento de la deshidratación, la prevención de la diseminación del microorganismo causante de la infección mediante el uso de antibióticos, el incremento de las medidas higiénicas y la prevención de las complicaciones. El manejo de la deshidratación
Como les mencioné, vamos a clasificarla en sin deshidratación, con deshidratación de leve a moderada y con deshidratación grave o estado de choque. A cada una de estas les va a corresponder un plan de rehidratación. En los pacientes que no presentan deshidratación son aquellos que tienen menos de 4 evacuaciones líquidas en 24 horas, con o sin presencia de vómito, sin pérdida de peso y sin signos clínicos de deshidratación. A estos tipos de pacientes les corresponde el plan A, ABC de manejo en el hogar. Pacientes con deshidratación de leve a moderada, se mencionan que deben de tener 2 o más de las siguientes manifestaciones, que es inquietud, irritabilidad, ojos hundidos, el llanto sin lágrima, mucosa seca, sed aumentada, presencia del pliegue cutáneo, o el signo del lienzo húmedo, polipnea, taquipnea, taquicardia, pulso rápido, entre otras. A estos les corresponde la terapia de hidratación oral, el plan B. Y los pacientes que tienen deshidratación grave o estado de choque, además de las características mencionadas anteriormente, deben presentar 2 o más de las siguientes, que es inconsciencia, hipotonía muscular generalizada, incapacidad para beber, taquicardia con pulso débil no perceptible, llenado capilar mayor de 5 segundos, hipotensión arterial y anuria. Y a estos pacientes les corresponde el plan C de los planes de rehidratación oral de la OMS, que es la terapia intravenosa. Aquí están los 3 planes. Vamos a comenzar con el plan A, que es el ABC del manejo en el hogar. Va a consistir de alimentos, bebidas y consulta médica oportuna. Respecto a los alimentos, mencionan que los pacientes deben continuar con la lactancia materna o leche, y esto con mayor frecuencia de lo habitual. Si el paciente ya es mayor de 6 meses y ya recibe alimentos sólidos, se le tienen que dar cereales, fideos, papas, frutas, carne de pollo, etc. Y evitar introducir nuevos alimentos. Además de, bueno, recalcar que dar alimentos frescos, bien preparados y bien cocidos. Estimular al paciente para que coma con mayor frecuencia la habitual y que después de la diarrea, bueno, después de que la diarrea remita, administrar una comida extra al día por 1 o 2 semanas hasta recuperar el peso adecuado. La B, que corresponde a las bebidas para prevenir la deshidratación. Si el paciente toma únicamente leche materna, se le puede dar el Vidasuero oral. Si el paciente es amamantado en forma exclusiva al seno materno, se suministra 1 o más de los siguientes elementos: Vidasuero oral y líquidos recomendados de uso común en el hogar, como es el agua de harina de arroz, sopas, caldos, tés, excepto negro y anís de estrella, y aguas frescas con poca azúcar. Evitar el uso de bebidas muy dulces, industrializadas, ya sea refrescos, jugos, bebidas deportivas, y evitar el uso de miel. Y ofrecer Vidasuero oral en pacientes menores de 1 año de edad, es un aproximado de 75 mililitros o media taza, y a los mayores 1 taza o 150 mililitros después de cada evacuación o vómito. Y además se le tiene que explicar que el suero se le tiene que dar a cucharaditas o a tragos pequeños, porque si no esto va a causar que lo vomite. En caso de que esto suceda, se esperan 10 minutos y se continúa administrando Vidasuero oral. Y la consulta médica oportuna. Disculpen, me pasó la de Lolita Ayala. La consulta médica oportuna, que es capacitar a la madre, padre y o responsable del menor para reconocer los datos de alarma. Y obviamente que reciba atención médica inmediata. Estos son poca ingesta de líquidos o alimentos, más de 3 evacuaciones líquidas en menos de 1 hora, fiebre, vómitos frecuentes y sangre en las evacuaciones. El plan B corresponde a la terapia de hidratación oral. Se dice que se deben suministrar 100 mililitros sobre kilogramo de peso de Vidasuero oral durante 4 horas, estos fraccionados en dosis de 30 minutos. Si no se conoce, te da una tablita donde más o menos te explica la edad que tiene, son los mililitros que le vas a aplicar. Después de 4 horas se examina al niño y se reclasifica el estado de hidratación. Mencionaban también que si el pequeño estaba cansado de tomar el suero, los vómitos no se podían parar, y que si las evacuaciones eran mayores a la ingesta de Vidasuero oral, se pasaba de inmediato al plan C. Y el plan C va a consistir en tratar el choque hipovolémico. Se inician líquidos intravenosos inmediatamente, se suministra solución salina o lactato de Ringer de acuerdo al siguiente esquema. En la primera hora se calcula a 60 mililitros sobre kilogramos
para pasar en 1 hora. Y posteriormente a las siguientes 3 horas se va pasando a 25 mililitros sobre el kilogramo por hora. Ay, ¿qué dice el chat? Sí, también se puede dar por gastroclisis. Sin embargo, estaba leyendo que no estaba muy indicado. No decía por qué, pero decía que ya no estaba indicado antes de llegar al plan C. No leí nada relacionado con dar gastroclisis antes de llegar al plan C. Bueno, y se menciona que en el plan C se tiene que reevaluar cada 20 minutos durante la primera hora y cada hora en las horas posteriores. Si el paciente mejora, se mantiene, bueno, de acuerdo a la deshidratación clínica que muestre, se pasa al plan B o al plan A. Y bueno, es importante explicarle a la mamá cómo tiene que preparar el vida suero oral, explicarle que el vida suero oral tiene una vida útil de 24 horas y que posterior a eso tiene que desecharlo y prepararlo nuevamente. Muy malo. Y bueno, la fórmula de vida suero oral es la siguiente. Esta es la que recomienda la OMS y la UNICEF. Contiene en gramos sobre litros cloruro de sodio, citrato trisódico deshidratado, cloruro de potasio y glucosa. Y ya disuelta en 1 litro de agua, proporciona en milimoles sobre litro sodio, cloro, potasio, citrato y glucosa. Y aquí están las cantidades respectivas. Esta tiene una osmolaridad de 311 milimoles sobre litros, que es semejante a la del plasma. También mencionaban que, por ejemplo, si estamos en un lugar en donde no tenemos disponible el vida suero oral, podemos prepararlo nosotros mismos. Esto con 1 litro de agua, a la cual vamos a añadir 1 cucharada de sal y 6 cucharadas de azúcar. Y que para compensar las pérdidas las pérdidas de potasio, se le da plátano y agua de coco al paciente. Esto únicamente en caso de no tener vida suero oral. ¿Alguna duda de la terapia de hidratación? No. No. Ahora, el tratamiento farmacológico. El tratamiento que indica la norma oficial mexicana. Okay, perfecto. Está indicado para casos confirmados de cólera y para portadores de vibrio cólera 0 o 1. Y es el siguiente, que es en adultos mayores de 15 años, doxiciclina 300 miligramos vía oral en dosis única. Y para los niños, doxiciclina en 200 miligramos vía oral, dosis única, de 10 a 14 años. De 5 a 9 años, la dosis es de 100 miligramos, también es dosis única. Y menores de 5 años, es eritromicina, 30 miligramos kilogramos días, dividida en 3 dosis por 3 días. Cuando no contamos con los antibióticos anteriormente mencionados, menciona que podemos utilizar los siguientes, que es tetraciclina en adultos, 500 miligramos cada 6 horas por 3 días. Y en los niños, de 25 a 50 miligramos kilogramo día, divididos en dosis cada 6 horas para los mayores de 8 años. Y en los adolescentes, de 200 a 500 miligramos dosis cada 6 a 12 horas. Y el trimetoprim con sulfametoxazol. En adultos, en 2 tabletas de 80 miligramos de trimetoprim y 400 miligramos de sulfametoxazol cada 12 horas por 5 días. Y en niños, la suspensión en base a una dosis de trimetoprim de 8 a 10 miligramos sobre kilogramos de peso, dividida en 2 dosis durante 5 días. Y ahora, para la prevención de las complicaciones, estas van a incluir el desequilibrio hidroelectrolítico, la leucemia prerrenal, la acidosis metabólica, la insuficiencia renal y la afectación multiorgánica. Tanto la leucemia prerrenal como la acidosis metabólica como la insuficiencia renal aguda se previenen mediante la administración de soluciones orales o parenterales para evitar la deshidratación y el estado de choque. Y la afectación multiorgánica aguda es mediante la vigilancia estrecha de los pacientes, el suministro correcto de soluciones y el tratamiento eficaz del estado de choque. Bueno, la prevención es básicamente
pues, regular las condiciones en las cuales se propicia este tipo de bacterias, que es el abastecimiento de agua limpia, las instalaciones sanitarias, higiénicas para la eliminación de heces, debido a que también se considera como una forma de transmisión. Se dice que el estado de portador está incluso después de 2 semanas, después de que ya se empezó a recibir el tratamiento. Otra es la mejoría del estado de nutrición y las normas de higiene en la preparación de los alimentos y la conservación de estos mismos. El consumo de abundantes líquidos para, pues obviamente, prevenir esta deshidratación y las diferentes consecuencias que ya nos menciona Manuel, y las medidas de higiene en cuanto al lavado de manos y al consumo de alimentos. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por la atención. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna aclaración. ¿Alguna aportación? ¿Seguro? ¿Quedó todo entendido? Sí, Doc. ¿Sí? Doctor, A ver, una ¿cómo se pregunta le en el conocía chat. antes también al cólera? A ver, ¿cuál pregunta? Que si antes de llegar al plan C, se puede dar por gastroclisis. Se puede dar, pero si no tienes o no hay forma de poner la venoclisis, lo puedes dar con gastroclisis, ajá. Sí, sí se puede, y con eso tratas de evitarte ir al plan C. Pero antes de irte al plan C, solamente que el paciente esté muy deshidratado, esté en anuria, ajá, es cuando te vas a ir al plan C. Pero antes de irse, puedes darlo con gastroclisis, ajá. Muchas gracias, doctor. Ujú. ¿Cómo le llamaban antes al cólera? ¿O qué otro nombre recibe el cólera? ¿No era enfermedad azul? Algo así. Esa no la leí. ¿Cólera qué? Morbus, ¿no? No sé si lo llegaron a ver por ahí. Sí. Ujú. Acuérdense que quién lo puede dar principalmente, hablamos de cuáles subtipos. El O1 y O1. O139. Ajá. El TOR, ¿cómo lo van a saber qué es el biotipo TOR? Por el espectro clínico. El espectro clínico y ¿por qué más? Una prueba de aglutinación. Una prueba de aglutinación, ajá, en eritrocitos de pollo, ¿no? Y otra que más, la resistencia a la poliglicina, ¿no? ¿Sí las vieron esos en los medios de cultivo? ¿O no los vieron? Que le ponen 50 unidades de poliglicina, ajá, y van a ver la sensibilidad al pago 4 de Mukherjee. Uh-huh. ¿Eso es lo mismo que la aglutinación en suero polivalente específico? O sea, ¿es igual? No, porque ahí cambia. Ok. Esas pruebas ya casi no se hacen, estas que estamos mencionando. Ajá. Ok. La otra, pues la puedes hacer en hemólisis en tubo con glóbulos de carnero, ¿no? Y es como van cambiando. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que les da el cólera? Principalmente la diarrea, que puede ser muy abundante. De hecho, su característica de diarrea es que es la que más deshidratación podría causar en un corto tiempo. Y también lo que dijeron de que tiene apariencia de agua de arroz. Sí, por eso es la que es blanquita como si fuera agua de arroz. Ajá. Y un Acuérdense olor de la fisiopatología, ajá, de la toxina, que qué va a hacer con el AMP cíclico, lo que va a hacer que provocar la secreción de Aumenta sales, su ¿no? secreción, sí. Aumenta la... Cloro ajá. aumenta y la inhibe permeabilidad. la absorción de sodio.
y por eso nos va a dar una deshidratación. ¿Cómo clasificarían al cólera? En epidemiológico, bueno, si es endémico, Ajá. Clásico y no clásico. Puede ser clásico y ¿qué más? Endémico o pandémico, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que te va a dar la característica? ¿Cuántos cuadros se van a presentar por año para decir que es uno y para decir que es otro? En el epidémico hay al menos un cuadro al año de transmisión local, y en el endémico hay en que en 3 de los últimos 5 años ha habido 5 casos años. confirmados de cólera Ajá. de transmisión local. Pero 4, ¿no? Arriba de 4, ¿no? Ujú. Y el tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Primero tienes que corregir la hidratación, ¿no? Como tal. Y te vas con los planes de hidratación. Ujú. El primer plan, ¿cómo es? con una mayor ingesta de alimentos. Es el ABC. ¿Mande? Es el A y es con una mayor ingesta de alimentos. Pero, ¿en cuánto das los líquidos? 75 mililitros para menores de 1 año y 150 para mayores de 1. Después de cada evacuación o cada vómito. Ajá. ¿Con qué lo dan? A cucharaditas. Ujú. Sorbos, cucharaditas, ir despacio, ¿no? Sí. Ajá. El segundo, ¿cómo lo dan en plan B? 100 mililitros sobre kilogramo. Ujú. La primera hora, ¿cuánto van a pasar? Pues se fracciona en dosis cada 30 minutos, ¿no? Durante 4 horas. Y es durante 4 horas, ajá. Sí. La primera, ya ven que pasan, ¿cuánto? La mitad, ¿no? Y después vas a fraccionar 25 por hora, ¿no? Y ya después van a tener que volver a revalorar, ajá. Y ahí sí es cuando vas a empezar a dar, ya que hayas aparentemente en la tercera hora, cuando hayan visto que se haya restablecido el estado de hidratación, es cuando puedes dar los 25 mililitros por hora cada 20 a 30 minutos, ¿no? Para ver si ya te vas al plan A o te vas al plan C, pero hasta después de la tercera hora, ¿no? ¿Sí lo entendieron eso? Porque ahí es donde los hacen bolas. Ajá, y este plan lo puedes hacer con gastroclisis también, ajá. No necesariamente con vena periférica. Uh-huh. Okay. Nada más que ahí sí, le vas a cambiar un poquito y la dosis la puedes dar a 30 mililitros por kilo hora. ¿Por qué? Porque no vayas a sobresaturar al paciente y tú mismo vayas a provocar el vómito, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del cólera? La insuficiencia renal, a la azoemia prerrenal, Ok. la acidosis metabólica. Uh-huh. ¿Qué más? Deshidratación, hipocalemia, ¿Daño neurológico? acidosis. Bueno, pues es que ya los vamos a dividir como tal. Acuérdense que también podemos ocasionar ¿qué? Un edema pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Un mal manejo de la rehidratación. Mal manejo de la hidratación, ajá. Y esto mismo también me puede llevar a una septicemia, ¿no? A una sepsis como tal, por eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. El tratamiento medicamentoso, pues ya saben cuál es. ¿Cuál es? Las tetraciclinas. Doxiciclina. Uh-huh. Doxiciclina en Doxiciclina, que es una tetraciclina. Ajá. ¿Y si está embarazada? Eritromicina. Eritromicina, ajá. Y en el niño, pues a veces, si no tenemos, le puedes dar el trimetoprim con
el sulfametoxazol, ¿no? Pero el de elección es una tetraciclina. Pero ya vieron que las tetraciclinas estaban contraindicadas en el niño, ¿no? Ajá, ya van a ver dónde actúan y qué es lo que ocasiona los núcleos de crecimiento. Por eso es que luego se los llegan a quitar. Generalmente se menciona que el tratamiento no debe de durar más de ¿cuántos días? 3 días. 3 días, ajá, es el promedio, ajá. Entonces, no más de 3 días por todas las demás complicaciones. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. Acuérdense que para clasificar la deshidratación puede ser tanto de una forma objetiva, ajá, por las pérdidas, la clínica, en donde ya también el estado de conciencia va a jugar un papel importante. Y eso ya te va a decidir en qué estado de hidratación estamos, ajá. Ajá. Entonces, cuando me dicen estado de la conciencia, sí, pero ya también el estado de conciencia van a ver que ya estamos en una deshidratación grave, ¿no? Que va a equivaler a ¿cuánto la deshidratación grave? Más del 4%. Más del 10%. 10%. Más del 10%. Ahí me voy a quedar en términos generales, ¿eh? Porque acuérdense que el bebé y el lactante van a tener otro diferente, ¿no? Ajá. Entonces en ellos viene una diferencia en el porcentaje. Entonces nos quedamos en un 10%, ¿eh? Ajá. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, doctor, una pregunta. Sí. ¿Se podría causar un estado hiperosmolar en los pacientes si se da una mala deshidratación? Y si sí, ¿qué tan común podría ser? Estado de hiperosmolar en los niños generalmente es muy raro, ¿no? En el adulto, pues tienes que ver que no voy a tener otras complicaciones asociadas, ¿no? Que te puedan llevar al estado de hiperosmolaridad. E inclusive ahorita que me estás recordando, te digo, en el niño es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. Y ahorita que me estás acordando, acuérdate que ya el vida oral, la concentración del sodio se bajó. ¿A cuánto se bajó? A 90. ¿Mm? ¿A 90? ¿A 90? ¿Están seguros? ¿En cuánto estaba antes? Entonces van a leer si se bajó a 75 o se bajó a 90, ¿no? Por lo mismo, para evitar estos problemas. Pero decirte, en los niños es rarísimo, ¿no? Lo que sí vas a ocasionar con esto en los niños es pues, un edema agudo pulmonar, ¿no? A lo que ya actualmente le estamos llamando un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Como tal. Por eso es que debemos de tener cuidado con las soluciones, pero no vas a ocasionar un estado hiperosmolar. Ajá. En el adulto a lo mejor ahí sí, porque ahí van a cambiar. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene otras comorbilidades o que sea cardiópata, sí podemos ocasionar otras alteraciones, ¿no? Ok. Entonces, ya vieron que la nueva es de 75, ¿no? Sí. Entonces ya no es de 90, ¿eh? Ya se bajó a 75 para tratar de evitar esos problemas porque estamos ocasionando muchos problemas con las soluciones. Entonces, ya 90 ya no se considera, ¿eh? Se va a 75. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. ¿Seguros? Sí. Yo no los veo muy participativos. Están como apagados. Otra vez participaron más. Bueno, ¿no hay preguntas? No, doctor. Doctor. Pasamos a la que sigue.